Hola, ¿cómo están? Otra vez otro programa de Ramos Jurídicos, muy contentos, como siempre. En un mes salen muchísimas cosas. Estábamos ahorita definiendo cuál de todos los temas tenemos que hablar. Y me parece que hay tres temas sobre la mesa muy importantes. El primero es la reforma de transparencia. El segundo, el tema de cómo vamos con el desastre de la elección de jueces, magistrados y ministros para junio a septiembre. Y el otro que nos ha tocado mucho, el tema del Infonavit y el amparo, más o menos cómo se está desarrollando. Entonces creo que esto podemos desarrollar varios temas. Marcos, para entrar en materia, ley de transparencia, salió publicada en estos días. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los cambios más relevantes? Básicamente estamos ante ya la reglamentación de la reforma que a finales del año pasado eh, suprimió la existencia del INAI y bueno, todo el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, este último un tema muy relevante porque el tratamiento, como ustedes saben, pues tiene que ser adecuado para respetar los llamados derechos ARCO, ¿no? El cómo se manejan, cómo se transfieren, cómo se custodian. Y una de las críticas que ha tenido la reforma constitucional y esta reforma es que pasan a la administración pública, ¿no? Es decir, el gobierno es quien se va a encargar de tutelar esos derechos, con lo cual es automáticamente juez y parte. ¿Qué ocurrió? Pues se crea una plataforma donde va a estar ahí de alguna manera toda la información y que lo vamos a solicitar, pero ya directamente al Estado, ¿no? Al gobierno, quien va a manejar esa plataforma. Y en los estados va a ocurrir lo mismo, van a ser los gobiernos locales. Sin embargo, los estados todavía en este momento están en un proceso de definición de cómo y quién. La Constitución establece que tiene que ser un organismo descentralizado que va a depender de la Secretaría Anticorrupción. Y bueno, al final de cuentas sí se pensó en la idea, no se abandonó la idea de que sea un órgano especializado y técnico, ¿no? Que sea un organismo centralizado, eminentemente le da esas atribuciones. Yo sí veo, la verdad, un panorama un tanto complejo en ese tema porque una de las grandes aportaciones, primero del IFAI y luego del INAI, fue precisamente que nosotros sabíamos que la información que se solicitara al Estado pues iba a ser exigida, iba a ser de alguna manera transferida de una forma correcta y verídica. El hecho que ahora sea el propio gobierno quien maneje la información, pues al menos advierte que va a haber muchos acotamientos, muchos sesgos, o que va a clasificar mucha información en seguridad nacional, en fin. Yo creo que ahí es un retroceso muy severo y a mí también lo que más me preocupa es el tema de los datos personales, ¿no? El Estado ha manifestado históricamente que la custodia de los datos personales no es lo suyo. Entonces, pues creo que estamos en una situación de indefensión paradójicamente con este tema. A ver, el ente más vulnerador de derechos es el gobierno federal, ¿no? Posteriormente es el IMSS. Yo quiero ver que hagamos consultas sobre transparencia de esos temas, o a Pemex, imagínense, o a CFE, pues no van a ser concedidas. Sí, yo creo que ahí sí automáticamente regresamos 25 años y vamos a ver ahora los estados cómo lo van a implementar. El gobierno del estado de Jalisco y el Congreso ha convocado a diversos foros para ver de qué manera se va a regular este tema, con lo cual me parece que también hay una situación de contrarreloj, porque de lo contrario, pues nuestros datos y el tema de la información pues va a estar en el aire a nivel local y municipal, ¿no? O sea, no vamos bien en temas de transparencia y acceso a la información. ¿Esto para cuándo empezaría, más o menos, para la gente sepa? Ya, a ver, a nivel ya federal ya entró en vigor, ¿no? Entró en vigor y los estados todavía tienen un plazo que se estará el próximo mes cumpliendo, de que ya tienen que, seguramente en el siguiente programa que tengamos, ya los estados tienen que estar regulando a nivel local la manera en que va a tratar, que va a ser igual, con un organismo descentralizado que dependa. No tenemos Secretaría Anticorrupción, es lo que están definiendo si directamente con la Secretaría de Gobierno o con qué entidad se tiene que crear para tutelar esos derechos. O sea, es un tema complejo orgánicamente hablando también. A nivel Jalisco, digamos, propiamente. Que bueno, hablando de nivel Jalisco, yo creo que podemos pasar un tema que te puede interesar mucho, José, en el tema de cómo se está instrumentando la reforma judicial en Jalisco. Antes de pasar al tema de las elecciones, y lo digo porque si ven el programa anterior de nosotros, hay una participación tuya muy interesante en la que dices
que aun y cuando la barra, el despacho y demás se participó en esa reforma, en el desarrollo de esa reforma judicial, se hizo una propuesta muy importante. Tú de manera muy categórica dijiste que lo importante iba a ser la voluntad política para lograr salir de esa reforma. Pues antes de entrar al desastre de la elección de jueces y magistrados, que ya también es un chiste, aquí yo creo que lo interesante es, pues, cómo vamos en Jalisco con nuestra propuesta de reforma. Bueno, pues a los que nos están escuchando, lamentablemente sucedió aquello que tanto temíamos, en donde el poder político se sobrepuso a la necesidad real de una reforma en el Poder Judicial local. Se presentó por parte de un grupo de una iniciativa ciudadana, lo podríamos decir así, conformada por distintos grupos empresariales, académicos, universidades, en donde el gobernador Pablo Lemus hizo suya esta iniciativa, la presentó después de una cantidad importante de discusiones internas. Naturalmente no era una reforma o una iniciativa perfecta, era perfectible, pero pues, se consideraba que abarcaba el 90 o el 95% de las cosas que se necesitaban reformar en nuestro estado para evitar lo que hoy consideramos que detona la corrupción a nivel del Poder Judicial local. Acto seguido de que fue presentado en un acto público esta iniciativa por el gobernador, la bancada naranja presentó una iniciativa, el Supremo Tribunal, Poder Judicial local, valga la expresión, presentó otra iniciativa y los distintos partidos políticos habían presentado también sus correspondientes iniciativas. Es importante señalar que como fecha límite tenían el 15 de marzo para votar y determinar si Jalisco iba, más bien, no si iba, era una obligación constitucional el reformar el Poder Judicial local. Pues, ¿qué creen? Llegó el 15 de marzo y no se votó. No se pudieron poner de acuerdo, los distintos grupos políticos no han alcanzado un consenso, sigue en debate porque hay ciertos grupos parlamentarios que están buscando que se incorpore el proceso de la tómbola, proceso que ya hemos platicado en algunos otros programas, y pues hay quienes quieren que sean exámenes rigurosos y uniformes para efectos de la determinación de los perfiles idóneos de quienes pueden alcanzar estos puestos de jueces y magistrados. Y pues esta discusión que iba un poquito, que estaba en el seno del Congreso, aparentemente ahorita está dormido. Lo mandaron como que a segundo plano, pasó lo de Teuchtitlán, pasaron una serie de cosas que parece que está rezagada esta discusión de la reforma a nivel local. Entonces, al día de hoy no sabemos si se va a volver a discutir y cuándo se va a discutir. Lo que es importante decir es que Jalisco hoy por hoy está en un incumplimiento a una obligación constitucional que se dice que no tiene una sanción jurídica formal, cosa que es relativamente cierta, pero vamos a ver si no existe una sanción jurídica material de otra índole. O sea, estamos en abril y esto tenía que ser hace 2 semanas. Correcto. Y la respuesta es, pues no van a sancionar. Y no sabemos cuándo. ¿Qué lectura le das a esto, Marcos? Rápido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, no hay la voluntad política, un poco repitiendo lo que dice José, porque al ser una reforma tan integral, trastoca algunos aspectos o espacios de corrupción, ¿no? Y que de alguna manera los grupos políticos, todos, ¿no? Ahí sí no podemos diferenciar uno del otro, pues están interesados en que no se avance o que no se desarrolle. El pretexto, como dice José, ha sido la tómbola, ¿no? O el método aleatorio, pero yo creo que hay un trasfondo ahí, ¿no? Un trasfondo, y cuando no hay una voluntad política que parecía hace 2 meses que existía, o al menos el ánimo del Poder Ejecutivo era que sí podía transitar esta reforma, hoy tenemos un incumplimiento constitucional que, como bien dice José, pues pudieran existir mecanismos para hacer valer. Sin embargo, yo creo que los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios tendrían que asumir esta obligación que tienen de legislar. Y les comento algo, esta iniciativa que se presentó, que fue construida desde la ciudadanía, ya fue tomada por Querétaro, nos comentaron otro día, fue tomada por Guanajuato, y paradójicamente allá está transitando el modelo que llaman el modelo Jalisco,
¿no? El modelo Jalisco de reforma, y aquí en Jalisco pues no tenemos reforma, ¿no? Paradójicamente. Ni siquiera hay intención de dictaminación ni de ningún tipo. Entonces, sí me parece lamentable porque es un retroceso, entre más tiempo pasa, es un retroceso para la administración de justicia efectiva en nuestro estado, que todos sabemos qué es lo que se requiere, los mejores y las mejores aspirantes que lleguen a la boleta, para evitar lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel federal. Y creo que en eso hay una postura, todos los partidos están de acuerdo. Yo creo que es un tema, un tamiz político, un trasfondo que a lo mejor no lo hemos advertido nosotros, pero pues si es un tema de la tómbola, paradójicamente la tómbola no es lo más importante, sino el método o la metodología para llegar exactamente, ¿no? Cómo se seleccionaron a esos aspirantes. Porque lo que estamos viendo a nivel federal nos debe servir de ejemplo de que no se trabajó de manera adecuada en los comités de evaluación para elegir a los perfiles idóneos o menos malos ya en este caso, ¿no? No, bueno, y viene otra parte muy interesante, porque no sé ustedes, pero el domingo yo me levanto y veo mis redes sociales y pues inician las campañas trágicas, pero bueno, hay que echarle ganitas, somos abogados, no somos, no tenemos mucho de publicidad, trágicas de la elección de junio. ¿Tú cómo ves este desastre que se está armando? Perdón que ya anticipé la pregunta, pues. Pues básicamente era algo que hemos venido platicando en este foro de ramos jurídicos. Se avecinaba que este tipo de campañas iban a ser lo que iban a predominar, en donde hemos estado viendo corridos, TikToks, canciones, una serie de sketch, incluso ya están indebidamente lanzando fotos de candidatas en trajes de baño, para como que vender, incentivar el electorado. O sea, es un esquema bastante absurdo el cómo están utilizando los mecanismos, cada uno de los perfiles, para tratar de vender su candidatura al electorado. Había 3 reglas que era importante recordarles, por si las ven, que las denuncien por los medios que existen. Una es que no pueden recibir apoyos económicos o en especie ninguno de los candidatos. 2 es que no pueden aparecer en teoría en ningún medio de televisión o de radio, solamente en redes sociales, que hoy creo que tienen más difusión las redes sociales que la propia televisión y radio, como lo hemos visto y les hemos platicado de algunos casos que nos han llegado vía WhatsApp de estas candidaturas chiste que les hemos llamado aquí en el despacho. Pues básicamente esa sería, y que tienen que terminar, tienen 60 días aproximadamente para hacer su campaña. Que además esto que le llaman campaña, no campaña, porque realmente en un sentido estricto no son campañas, sino difusión de su candidatura, que es lo mismo, ¿no? Es un juego de palabras que creo interesante es que, aunque independientemente de la guasa que se da, tiene incidencia en funcionarios judiciales que desempeñan un cargo judicial ahorita. Porque, por ejemplo, vemos a las 3 ministras del Bienestar, que al parecer que ya no van a, pero que no van a sesionar seguramente los jueves en el Pleno, ni los miércoles en las salas. O sea, este tema de las elecciones va a empezar ya a trascender a la justicia constitucional, porque ellas no van a pedir licencia, van a seguir laborando para no perder los votos que no les conviene al gobierno, pero van a dejar de ir a trabajar. O sea, al parecer, los jueves no va a haber sesiones del Pleno de la Corte, no es seguro, pero parece que no va a haber, porque no va a haber quórum. Entonces, porque 3 van a estar haciendo campaña, digámoslo así, o lo que llamas tú, Marcos, que es otra cosa. Un proceso de información, ¿no? Entonces, creo que viene un periodo que están acostumbrados a mucha publicidad en redes de la gente que se quiere aspirar a hacer esos. Van a magistrados del Tribunal de Disciplina, van ministros, van magistrados, van jueces. O sea, es un gentío que luego, posteriormente, tendremos una sesión de nosotros de ramos jurídicos más cercana para ver si podemos explicar de una otra manera cómo lograr esa votación de una manera más adecuada. Solamente para irles anticipando, si se meten a la página del INE y ponen su número de su identificación, les va a establecer el distrito y los jueces y magistrados por los que van a poder votar en su momento, para que, si quieren irlos investigando y ver qué tipo de campañas están haciendo ellos para promocionarse, para que también vayan obteniendo información de los perfiles para los cuales cada una o uno de ustedes van a poder votar.
Y bueno, ya para cerrar, hay dos temas que la gente aquí en el despacho nos ha estado escribiendo bastante y que el despacho está atendiendo y son nuevas áreas de complicación o contingencia para patrones y para empresarios. Y sí me gustaría poner especial énfasis en estos dos elementos. Primero, José, actualmente todas las personas que tengan concesión de agua, el SAT está iniciando una acción muy agresiva del cobro de derechos por el uso y aprovechamiento de agua nacional. Se tienen que presentar unas trimestrales que no se presentan. El SAT identificó ya a varios de esos concesionarios que no están pagando los derechos y están llegando sanciones vía revisión electrónica de mucha cuantía. No sé, José, si quieras hablar un poquito de esto, porque en el despacho estamos atendiendo esto y está llegando un número muy importante. Gracias a Dios ya encontramos cómo ganarlo. Básicamente en lo que consiste es que todos aquellos que tengan una concesión de uso o aprovechamiento de agua, que son una gran cantidad de personajes, llámese para cultivos de agua, llámese para urbanizaciones que están exigiendo concesiones de agua, el titular de la concesión, eso es importante establecerlo, porque ustedes pueden llevar a cabo una urbanización y haber generado toda la urbanización, haber entregado la urbanización, pero ustedes conservaron el título de la concesión. El titular de la concesión tiene una obligación legal, conforme a la Ley Federal de Derechos, de presentar trimestralmente cuánto está consumiendo de agua y a la luz de ahí pagar un derecho de agua. Es decir, como si pagaras el agua al CIAPA que estamos acostumbrados. Si tú no informas trimestralmente, el SAT tiene la facultad de presuntivamente determinar una cuarta parte del valor del total del monto de tu concesión. Déjame explicarlo. Si te autorizaron 100,000 metros cúbicos, entonces el SAT tiene la facultad de determinar presuntivamente que consumiste una cuarta parte, es decir, 25,000 metros cúbicos, y por lo tanto calcular sobre 25,000 metros cúbicos el monto equivalente al derecho de que se trate. Ahora, recuerden que las revisiones son de 5 años para atrás, entonces las revisiones están llegando desde el 2020 a la fecha. Entonces están calculando 5 años de pagos de derechos. Y como los títulos de concesión son por cantidades muy altas, todos los créditos fiscales que han llegado al momento del despacho son de millones de pesos, no de cientos de miles. Entonces es importante que si nos están escuchando y tienen algún título de concesión, de inmediato busquen regularizarse y presentar las trimestrales o revisar su buzón tributario a ver si no les han iniciado ya este proceso de revisión. Es correcto, porque la revisión no es una revisión de auditoría, es una revisión electrónica. Inicia con una resolución provisional en que fijan ya el monto y te dan nomás 15 días para desvirtuar. En el despacho hemos identificado esquemas de solución viables, pero sí, como dice José Pablo, hay que tener cuidado porque es la nueva tendencia. Para allá van y están llegando en cantidades. Y bueno, creo el segundo tema, nomás para cerrar, platicábamos, Marcos, Infonavit. Salió la ley de Infonavit, se modificó el segundo párrafo, el penúltimo párrafo, perdón, del artículo 29, en el que ya no se suspende la obligación de los patrones de hacer los descuentos en casos de incapacidades. Aquí en la oficina desde un inicio planteamos que, viendo la iniciativa y la tendencia del gobierno, pareciera que esta reforma afecta al patrón, en la que básicamente el patrón tendrá que asumir bajo una responsabilidad solidaria el pago de ese descuento de los trabajadores sobre la parte que no alcance el salario. Hemos sugerido el amparo. Sin embargo, en los últimos meses, en las últimas semanas, Infonavit emitió unos criterios en los cuales básicamente establece que la interpretación de esa medida implica que el patrón solamente está obligado a retener hasta lo que alcance el salario del trabajador sin asumir un excedente. Y si no alcanza, pues simplemente presentar un caso de aclaración en el que diga, pues como no alcanzó el salario, pues te pagué lo que tenía el trabajador. Es decir, parece que el Infonavit utiliza un criterio que afecta directamente al trabajador. Hemos hablado entonces que para tener una seguridad o garantía en la procedencia del amparo, vemos pertinente presentar el amparo contra el primer acto de aplicación. Esto no quiere decir que no proceda el amparo, esto no quiere decir que no es viable el amparo. Lo que estamos diciendo es cuándo presentarlo.
No sé tú cómo, Marcos, cómo ves este tema, nomás para que la gente nos quede más claro. Nosotros tenemos ya el amparo hecho, lo podemos presentar, pero el tema es cuándo, ¿no? Así es. Al final de cuentas lo que estamos viendo es una omisión del Estado, que está dejando de asumir esa obligación de proveer una seguridad social efectiva, y en un primer momento parece que le traslada esa obligación de manera desproporcionada e indebida al patrón, y ahora pareciera que con esos criterios que refieres, pues probablemente el afectado pudiera ser el trabajador. Yo creo que desde un inicio esta ley, cuando el gobierno federal pensó precisamente en financiar todas estas actividades que anteriormente llevaba la concesión, ahora lo quiere hacer directamente del empresario, del patrón, del empleador, perdón, y del trabajador, pues está generando afectaciones. Sí me parece que en este caso el tema, y sobre todo esos lineamientos, pone en un claro oscuro que sea la ley, ¿no?, con la entrada en vigor, la que está generando una afectación en sí misma. Pudiéramos discutirlo, pero realmente, platicándolo, cuando se genera el acto de aplicación, es decir, cuando la autoridad hace exigible esta obligación, ¿no?, con estos nuevos matices, es como vamos a advertir que sí hay una vulneración, ¿no? Es un tema que, a ver, históricamente, no solamente en este caso, sino en otros temas, se advierte es la simple entrada en vigor de una norma genera una afectación. Nosotros estamos segurísimos que la afectación en sí misma no se va a evidenciar hasta que se aplique, ¿no? Y ahora, pues entonces el Infonavit con esos criterios inciertos genera más incertidumbre y falta de seguridad jurídica. Ahora al trabajador, pero también al patrón, ¿no? Entonces, estar muy atentos, porque seguramente va a haber otro viraje en cuanto... Yo la verdad no tengo mucha confianza en el sentido de que basta con una aclaración o que hasta ahí llegó el salario. Me parece que va a haber un tema posterior de exigencia al patrón. Vamos viendo, porque al final de cuentas ni los trabajadores ni los patrones, esta ley desde un inicio como se cocinó, pues no tuvo el consenso ni de sindicatos patronales, no hubo una consulta de expertos, y estamos viendo las consecuencias de que ni siquiera hay un criterio estricto de cómo se aplica la norma, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que dice el Infonavit, ya para cerrar, va a venir un plazo de vigencia, se van a ajustar el SUA, se va a hacer ajustes a los sistemas, posiblemente para el cuarto bimestre tendremos ya un ajuste, y ahí podremos ya saber bien a bien si es que el Infonavit toma la opción de ir a cobrarle al patrón el importe del descuento de lo que no se pudo cubrir con el salario del trabajador. Y en ese momento, ya que el patrón tenga esa obligación de pago, se detona claramente la interpretación, el perjuicio, y se puede presentar el amparo. No pasa nada si no presentas el amparo ahorita a los 30 días hábiles, no pasa nada. Puedes presentar el amparo contra el primer acto de aplicación. La sugerencia es, esperemos al acto para que quede consolidado el perjuicio, y de ahí podemos iniciar y dejar en claro que pues está generándose una deuda que el patrón no asumió, que no tiene garantías de cómo pagarla o de cómo debo exigirle al trabajador que lo cubra. No sé si con eso estamos de acuerdo. Lo que referías, en este momento se presenta un amparo contra la norma, pues es probable que se te pueda referir cuál es la afectación, ¿no? No se ha materializado una afectación como tal, por eso es la sugerencia del primer acto que comentábamos, ¿no? Pues bueno, con esto terminamos. Creo que el siguiente programa tendremos muchas actividades de qué platicar. Tenemos la ley de amparo, tenemos cómo va a ir el proceso de elecciones, y me parece que vamos a tener más claridad sobre lo que viene. Cualquier información adicional la pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos mucha información en la página de internet, tenemos información en las distintas redes que nos siguen, y pues nos vemos el siguiente mes. Muchos saludos. Nos vemos, gracias.